Hasta la década de los 90, Estados Unidos estaba fuertemente lacerado por los niveles de criminalidad ocasionado por jóvenes adolescentes. Las muertes por arma de fuego, asaltos, robo a coches, atraco y violación se habían convertido en algo corriente. Anunciaban criminólogos, politólogos, doctores analistas, incluido el presidente Clinton, que las cosas irían peor. La delincuencia incrementaría en proporciones escalofriantes. Sin embargo, esto no sucedió. Sorprendentemente, el resultado fue inverso. El crimen en Estados Unidos empezó a descender y a descender y a descender aún más a todo lo largo y ancho del país. La magnitud del cambio resultaba increíble. El asesinato en adolescentes había caído más del 50% en 50 años. En el 2000, el índice de asesinatos en Estados Unidos había descendido al menor nivel en 35 años. Los expertos no daban crédito. Sin embargo, se apresuraron a dar una explicación para justificar este descenso. Sus teorías resultaban perfectamente lógicas y convincentes. La economía emergente de los 90, argumentaban, retrocedía el crimen, la proliferación de leyes para el control de armas, decían, las políticas y estrategias policiales innovadoras que se aplicaron en la ciudad de Nueva York, etcétera, etcétera. Estas teorías fueron tan alentadoras que se abrieron paso hasta convertirse en una verdad para todos. Solo que presentaban un problema. No eran ciertas. Esto lo afirma el afamado economista Steven Levitt, creador de la obra Freakonomics y ganador del premio John Bates Clark, que se otorga a los mejores economistas de Estados Unidos menores de 40 años. Explica el economista que existía otro factor que había contribuido enormemente en el extraordinario descenso de la criminalidad en los 90 y que además había tomado forma 20 años antes e implicaba a una joven de Dallas llamada Norma McCorvey, que lo único que quería hacer era abortar. Era una joven sin educación, pobre, alcohólica, consumidora de drogas, que ya había entregado en adopción a 2 niños. Ahora en 1970 se encontraba nuevamente embarazada. En casi todo el país, el aborto era ilegal. La causa de la joven fue adoptada por gente más poderosa. La convirtieron en la litigante principal de una demanda colectiva para la legalización del aborto. El caso llegó finalmente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Para entonces la habían disfrazado con el nombre de Jane Roe, el famoso caso Roe contra Wade. Aunque ya era un poco tarde para la señorita Roe, que había dado a luz y entregado a su bebé en adopción, el 2 de enero de 1973 el Tribunal Supremo falló en su favor, permitiendo así el aborto legalizado en todo el país, Estados Unidos. Años más tarde la señorita Roe renunciaría a la causa de la legalización del aborto y se convertiría en una activista pro vida. En lo que respecta al crimen, estudios han demostrado que niños que nacen en condiciones familiares adversas tienen mayores probabilidades de convertirse en delincuentes. Tras el caso Roe contra Wade, millones de mujeres pobres, solteras y adolescentes recurrieron a la práctica del aborto garantizada por el Estado. Los hijos de estas mujeres, de haber nacido, tendrían muchas más probabilidades de convertirse en delincuentes. Esta causa poderosa tendría un efecto drástico y lejano. Justo cuando esos niños que no nacieron habrían alcanzado la edad de convertirse en delincuentes, los índices de criminalidad comenzaron a caer en picada en todo el país. Explica el economista que se caracteriza por explorar el lado oculto de las cosas que nos afectan. Entonces, no fue solo el control de armas, ni las políticas policiales, ni el crecimiento económico lo que atemperó la ola de crimen en los Estados Unidos. Se ignoró que la legalización del aborto 20 años antes había sido la gran causa. Desde hace algunos años, México viene transitando fuertemente por la despenalización del aborto y por tanto, me es muy difícil pensar que nuestros estrategas políticos y hombres de poder ignoren los efectos del caso Roe. Y me preocupa de sobremanera, que detrás del noble y legítimo discurso que hemos escuchado en protección de los derechos de la mujer y su libertad de decidir sobre su cuerpo, se esconda la perversa intención de intentar combatir el crimen a través de esta medida. Hay que estar muy atentos a lo que parece ser una necesaria y razonable propuesta, porque quizá no lo sea tanto. Saludos.